¿Sabes que el Estado te quita más de la mitad de lo que ganas? Veámoslo. El conocido youtuber Infoblogger publicó hace unos días un tuit que ha generado una enorme polémica en esta red social. Concretamente, el tuit es el siguiente. ¿Sabes que este país no tiene solución cuando se normaliza que alguien pague al Estado el 47% de lo que gana? El tuit, como digo, generó una enorme polémica y algunos tuiteros conocidos del ámbito de la izquierda le replicaron con dureza. Por ejemplo, Eduardo Garzón escribió: "Otro ignorante con miles de seguidores desinformados. Es agotador. Nadie, absolutamente nadie, paga el 47% de lo que gana. El tipo del 47% es solo para los euros que se ganan por encima de los 300.000 euros. Todos los que quedan por debajo tributan a un tipo inferior". Y por ejemplo, también Julen Boyain celebró que la comunidad de Twitter consiguiera añadir una nota al tuit de Infoblogger en la que se aclaraba lo siguiente. El IRPF es un impuesto progresivo que funciona por tramos y se grava en esos tramos con diferentes porcentajes. El tramo del 47% es a partir de 300.000 euros, por lo tanto, si alguien cobra 305.000 euros brutos, solo tributan al 47% esos 5.000 euros. Y Julen Boyain añadió: "Hemos conseguido que Twitter ponga contexto a esta mentira". A su vez, si uno consulta las respuestas o las citas al tuit original de Infoblogger, encontrará toda una catarata de insultos, a cada cual más grueso. Y hombre, de entrada debería sorprendernos que una corrección técnica a un comentario en Twitter genere tanta animadversión, tanta pasión y tanta virulencia. Siendo además un comentario coloquial, claramente incompleto dentro de una red social, del que cabrían, por tanto, interpretaciones más caritativas. Por ejemplo, no forzaríamos en absoluto el tuit original de Infoblogger si interpretáramos que se está refiriendo que a ciertas personas, a partir de cierta cantidad de ingresos, el Estado les quita la mitad de lo que ganan, y que por tanto que un país que justifique que a partir de determinadas cantidades de ingresos te quiten la mitad de lo que ganas, es un país que a su juicio no tiene remedio. Pero es que aunque Infoblogger se hubiese equivocado en este tuit y hubiese dicho algo que objetivamente no es correcto, es decir, que la mayoría de trabajadores en España pagan por IRPF el 47% de su salario, aunque eso fuera así, aunque se hubiese equivocado, tampoco se entiende demasiado bien esta catarata de insultos desde centenares de cuentas. ¿Qué cosa tan sumamente grave ha podido llegar a decir Infoblogger para que se le insulte de la manera en la que se le está insultando? ¿Por qué pasa esto? Pues a mi juicio, y sin descartar otras posibles explicaciones complementarias, porque hay un sector de la izquierda que no puede tolerar, que no puede soportar que se difunda la idea de que a los trabajadores españoles el Estado les arrebata un porcentaje muy elevado de sus ingresos, sea el 40, el 50 o el 60%. Porque si calara el mensaje, si se diseminara el mensaje de que el Estado al trabajador promedio de España le está arrebatando la mitad o más de la mitad de lo que gana, entonces quizá muchos de esos trabajadores empezarían a plantearse si realmente necesitamos un Estado tan gigantesco como el que actualmente tenemos. Si el Estado fuera mucho más pequeño, pero a cambio no me quitara la mitad de lo que gano, quizá con ese exceso de sueldo que ahora no estoy recibiendo y que recibiría si la confiscación estatal fuera mucho más agresiva, quizá con ese exceso de ingresos podría administrarme yo mi educación, mi sanidad, mis pensiones y otras posibles prestaciones que hoy ofrece coactivamente el Estado. Quizá podría administrarme yo mismo sin que el Estado me quite ese dinero y lo gaste como el Estado, es decir, la oligarquía política dominante, quiere gastar ese dinero. No necesariamente como cada uno de nosotros, que le hemos entregado coactivamente ese dinero al Estado. No necesariamente como cada uno de nosotros querríamos gastarlo, sino como esa oligarquía política dominante quiere gastarlo. De ahí que cualquier mensaje que le traslade a la ciudadanía la idea de que el Estado le está arrebatando un porcentaje muy alto de sus ingresos, cualquier mensaje que intente trasladarle esta idea a la ciudadanía deba ser machacado inmisericordiamente para desacreditar ese mensaje y que la idea de fondo no llegue a los ciudadanos. Porque si esa idea de fondo llegara a los ciudadanos,
el hiperestado actual, tan del gusto de la izquierda y que se sustenta financieramente sobre esa exacción tributaria extraordinaria, ese hiperestado gigantesco actual comenzaría a resquebrajarse. Pues bien, el caso es que el tuit de Infoblogger, si se refería al tipo medio del IRPF de la mayoría de trabajadores, era un tuit incorrecto, porque nadie o prácticamente nadie paga por IRPF un tipo medio del 47%, pero si se refería, o si se hubiese referido, no al tipo medio del IRPF, sino a lo que la textualidad de su tuit está diciendo, es decir, cuánto de lo que ganas se te lo queda el Estado, te lo arrebata el Estado, entonces su tuit no solo no es incorrecto, sino que se queda bastante corto. Echémosle un vistazo, si no, a este gráfico extraído de un reciente informe de la AIREF en el que se estiman los efectos de la última reforma de las pensiones perpetrada por el gobierno de PSOE-Podemos. En este gráfico se calcula qué porcentaje de los ingresos de un trabajador terminan siendo arrebatados por el Estado, ya sea en concepto de IRPF o de cotizaciones sociales. Y lo que vemos es que a partir de unos ingresos de 20.000 euros, la cuña tributaria sobre los ingresos de los trabajadores solo por IRPF y cotizaciones sociales se ubica por encima del 50%. Y ya para ingresos entre 60.000 y 70.000 euros anuales superaría el 60%. Por tanto, el 47% del que hablaba Infoblogger todavía se queda corto para la inmensa mayoría de la población española. Y eso que en este gráfico la AIREF no está contemplando los otros muchos impuestos que también pagan los trabajadores. Sin ir demasiado lejos, el IVA. Cada vez que quieran consumir una parte del sueldo que les queda después de todo este expolio, aún han de pagar el 4, el 10 o el 21% sobre el precio de lo que están comprando. Y tampoco pensemos que esto termine en el IVA. En un vídeo de hace ya bastante tiempo repasé todos y cada uno de los impuestos que hay en España. Y la lista no es precisamente corta. Cuidado, no estoy diciendo que el Estado nos quite todo este dinero absolutamente a cambio de nada. Obviamente, el Estado, con el dinero que nos quita, paga, entre otras cosas, educación, sanidad, pensiones, carreteras, etc. No paga solo eso, pero también paga eso. Por tanto, es un expolio que tiene algún tipo de contrapartida. Solo faltaría que no lo tuviera. Mi argumento no es que sea una pérdida absolutamente neta. Mi argumento es que si el Estado no nos quitara todo el dineral que nos está quitando, podríamos administrarlo por nosotros mismos para contratar la educación, la sanidad, las pensiones, las carreteras y cualesquiera otros servicios que nosotros queramos porque se adapten a nuestras necesidades y no que los políticos quieran porque se adapten a las suyas y a las que ellos nos quieren imponer a nosotros. Por tanto, ¿a qué viene toda esa catarata de insultos en contra de un mensaje que, más allá de que sea incorrecto respecto a una de las múltiples figuras tributarias que soportamos los españoles, que más allá, insisto, de que sea incorrecto única y exclusivamente con respecto a esa figura tributaria, sí es correcto si tenemos en cuenta el conjunto de la fiscalidad, el conjunto de la tributación que padecemos los ciudadanos españoles? Pues porque, como decía, lo que se busca es desacreditar socialmente la idea de que el trabajador promedio en España rinde, entrega la mitad, más de la mitad de sus ingresos al Estado, decir que eso es una chaladura, que no tiene ningún tipo de fundamento, porque es verdad, en el IRPF, que es un impuesto de los muchos que pagan los españoles, en el IRPF no es cierto, no es correcto en términos promedios, para que, después de desactivar esta idea, termine calando otra idea muy distinta, que a la mayoría de trabajadores españoles el Estado no les quita nada de dinero o prácticamente nada de dinero. Pues no, a todos o a prácticamente todos los trabajadores el Estado nos quita más de la mitad de lo que ingresamos. Y efectivamente, un país que no solo justifique un robo de semejante magnitud, sino que busque apalear a aquellas personas que destapen la magnitud de este robo, es un país que, en efecto, no tiene remedio.